Buenos días. Ay, siempre es como, da como un sustito estar parado aquí. Es por la gran responsabilidad, ¿verdad?, de tener que hablar de la palabra, pero al mismo tiempo es reconfortante porque la palabra nos alimenta, nos llena, nos confronta muchas veces y todo es para nuestro bien. Entonces, le damos gracias al Señor por eso. Y bueno, vamos a iniciar. Como saben, la semana pasada iniciamos con una serie que se llama Compromiso Radical. Y JJ estuvo hablando de lo que se trata un compromiso y por qué nosotros como hijos de Dios debemos adquirir o ya hemos adquirido este compromiso, pero tenemos que ejecutarlo y estar como encima de él constantemente. Y nosotros como cristianos tenemos que enfrentar realidades que muchas veces son difíciles. El tema del compromiso radical es un tema delicado, es un tema necesario, es un tema obligatorio. Y es delicado porque nos confronta. Es un tema que cuando nos hablan de compromiso es como que ¿qué tú me quieres decir con eso? Si yo hago lo que tengo que hacer y si tú me llamas la atención, lo que me estás diciendo es que yo estoy mal en algún aspecto de mi vida. Sin embargo, lo que queremos es ver qué nos dice la palabra acerca de lo que debe ser el verdadero compromiso que todos como hijos de Dios hemos adquirido con Dios. Y definitivamente el compromiso confronta todas nuestras excusas. Y cuando hablamos de excusas, son esas cositas que nosotros decimos o hacemos o que ponemos para no realizar un compromiso que hemos adquirido. Pero vamos a iniciar y vamos a hablar un poco más adelante con detalles de esto, con este primer versículo en el día de hoy, estos versos de Lucas capítulo 9, versos 57 al 62. Dice así la palabra. En el nombre de Jesús, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si vemos estos tres personajes que tuvieron un encuentro con Jesús, estaban cerca de Jesús. De hecho, el primer personaje en el verso 57 le dice a Jesús: Señor, te seguiré. Ya él había escuchado a Jesús, le había gustado lo que había oído de Jesús, de seguro conocía a otros discípulos y dice: Señor, se lanzó, te seguiré. Al parecer él estaba buscando algún tipo de seguridad porque el Señor le dice: yo no tengo ni dónde recostar la cabeza, yo estoy caminando. Y tal vez esa persona lo que estaba buscando era tener una vida segura, tranquila, necesidades garantizadas al andar con Jesús. El personaje número 2 en el verso 59, el Señor le dice: sígueme, como le dijo a muchos otros discípulos en algún momento. Pero él al parecer estaba comprometido con sus costumbres, cuando le dijo al Señor: primero deja que vaya y entierre a mi padre. Y todo ese proceso de enterrar al padre, no necesariamente su papá tenía que haber estado muerto cuando él dijo esto, pero era todo un asunto y eso le iba a tomar tiempo para él poder entonces venir a seguir a Jesús. El número 3, al igual que el primero, se ofrece para seguir a Jesús y le dice al Señor que lo seguirá, pero primero él tiene que ir a poner su vida en orden. Cuando él le dice, dice aquí: deja que vaya primero y me despida de los que están en mi casa. Yo no sé con cuál usted se puede identificar hoy. Yo tengo como un chin de cada uno.
Y a diferencia, como decía, de otros discípulos, como fueron Leví, como fue Felipe, como fue Andrés, como fue Pedro, que el Señor le dijo, sígueme. Y ellos de inmediato, dice que Andrés y Pedro dejaron sus redes, eran pescadores, y de inmediato comenzaron a seguir a Jesús. Estos tres, lamentablemente, pusieron algún tipo de excusa. Alguno la puso antes de que el Señor le hablara. Señor, déjame que te voy a seguir, pero primero déjame hacer esto. Y conocemos personas que lamentablemente dicen, yo voy a ser cristiana, yo no sé si usted ha escuchado eso, pero primero yo tengo que dejar tal cosa, o primero yo tengo que lograr tal cosa, porque es que los cristianos no pueden hacer esto, entonces para yo poder entregarme a Jesús, yo primero tengo que dejar esto. Y lamentablemente pasa el tiempo y siempre se agrega otro logro, otra cosa, o hay algo en nuestro saco de cargas que tenemos que dejar. Y lamentablemente sin el Señor nunca lo van a poder lograr. Un compromiso radical como discípulos de Cristo no se trata de andar apartados con una aureola o de irnos todos a una montaña y separarnos de la realidad que se está viviendo en el mundo. El compromiso es nosotros hacer lo que tenemos que hacer y ser quienes tenemos que ser de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, ¿cómo comenzó todo esto? Antes de entrar al tema principal del día de hoy, como todos sabemos, se me olvida este asunto, pero ahí vamos. Vamos a leer Romanos 5:12. Para ver el inicio de todas las situaciones que hoy estamos enfrentando y tienen que ver con Adán y Eva. Dice Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Así que ya sabemos que ahí se inicia el asunto del pecado a toda la humanidad, Adán, Eva, el Edén, la serpiente y todo eso que venimos arrastrando. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, ok, voy a hacer un plan libre de errores para salvar a toda la humanidad y para que ellos puedan ser libres del pecado. Antes de Cristo, la forma que tenía el hombre de que se le perdonaran los pecados era llevar un animalito, dárselo al sacerdote, el sacerdote lo ofrecía en sacrificio y esto se tenía que hacer continuamente, de manera constante. Cada año tenían que ir y hacer estos sacrificios para que se pudiera tener el perdón de los pecados que se habían cometido en ese tiempo. Ahora, con la primera venida de Jesucristo, dice Hebreos, aquí está 9, vamos a leer desde la segunda parte del verso 26 hasta el 28. Dice que Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Amén. Gloria a Dios por esto. El Señor vuelve por nosotros, pero no a seguir en lo mismo o para que nosotros sigamos viviendo igual. Él viene con la esperanza, materializar esa esperanza que todos tenemos, que estamos esperando para cuando Él vuelva. Y si todo esto sucedió, ya Cristo pagó el precio. ¿Por qué Cristo tuvo que pagar ese precio por nosotros? Y vamos a ver qué dice Romanos. Romanos 5, los versos 6, 8 y 10. Dice que Cristo, cuando aún nosotros éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por estas razones, Cristo se entregó por nosotros. Amén. Pero digan amén. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido débiles en algún momento. Yo me he sentido muy débil muchas veces. Y pensar que el Señor
se ofreció por mí porque Él sabía que yo nunca iba a poder lograr nada si no era con Él. Y Él dijo, yo voy a ir y me voy a entregar. Eso para mí es motivo de grande gozo. Amén. Dice que éramos pecadores, el verso 8, y todos, dice la parte que leímos de Romanos primero, que todos pecamos a partir del pecado de Adán. Y el Señor vino a restablecer nuestra relación con Dios. Y esto también es motivo de gran gozo. Dice que éramos enemigos. ¿Y quién hace algo bueno por un enemigo? Si ya nosotros le dimos la espalda, le dijimos que no queríamos saber de Él, que no lo íbamos a obedecer, que sus mandamientos no contaban para nosotros. Y aún así el Señor dice que se entrega por cada uno de nosotros. Sigue siendo un motivo de gran gozo y para nosotros tener esto presente en nuestras vidas. Nosotros éramos todo esto y por eso fue necesario que Jesús se sacrificara. Y como dice Hebreos 9:14 en la segunda parte, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces, recapitulando, Adán pecó, todos pecamos, era necesario ofrecer sacrificio, los sacrificios eran constantes, no se iban a terminar nunca. Vino Cristo, ocupó nuestro lugar, es el Cordero perfecto que se ofreció por nuestros pecados y lo hizo porque éramos débiles, éramos enemigos de Dios y se me olvidó el otro, porque éramos pecadores. Entonces, y un gran entonces, ¿por qué ponemos tantas excusas para ser discípulos comprometidos radicalmente con Jesús? Y es una pregunta que cada uno debe hacerse. Un día yo entendí que Dios me había salvado, que era lo mejor que me podía suceder y di el paso para comprometerme con Él. Él me dio salvación, pero al mismo tiempo me dio mandatos, me dio leyes, me dio decretos. Me oigo bien Antiguo Testamento, pero verdad, es su palabra. Entonces, se me fue el entonces. Gracias, la pregunta. ¿Por qué ponemos tantas excusas? Excusa es una razón o argumento que se da para justificar una cosa, en especial una falla, un error o una falta, o para demostrar que alguien no es culpable o responsable de algo. Lo voy a leer de nuevo. Es una razón o argumento que se da para justificar una cosa, en especial una falla. Cuando queremos justificar algo, por lo regular es porque hay algo que no está bien y queremos que se vea bien para que los demás no piensen mal de nosotros y queremos quedar bien con todos, pero haciendo lo que queremos. Pero algo que debemos estar claros es que el compromiso es con Dios antes que con todos nuestros hermanos y con la familia o con los amigos del trabajo. Antes de continuar, JJ el domingo pasado decía lo que era compromiso y quiero recordarlo, una obligación por una promesa que se hace y que debe ser constante. Y como discípulos debemos ser constantes en escuchar la voz de nuestro Señor. Y la voz del Señor se escucha a través de su palabra. Cuando nos exponemos a ella, entonces podemos tener nuevas costumbres, nuevos pensamientos, nuevos hábitos. Y como discípulos estamos llamados a ser radicales, a ser extremistas, aunque nos digan extremistas, aunque nos digan locos, aunque nos digan fanáticos. Es tan grande lo que Dios ha hecho por nosotros que hace que nosotros nos comprometamos de tal forma que no nos importe lo que los otros digan o vean o crean. Simplemente estamos haciendo y diciendo y siendo lo que dice la palabra de Dios. Hay un personaje en la Biblia que me gusta mucho en el Antiguo Testamento y él no tuvo que ver con su condición, con su edad, con su pasado.
y es Josías. Hemos oído de Josías otras veces desde aquí. Y Josías fue coronado rey a los 8 años. Dice la Biblia que en el año 18 de su reinado, él envió a uno de sus asistentes a que fuera al templo del Señor a ver al sacerdote Hilcías. Y allí, mientras estaban en el templo, encontraron el libro de la ley. Y leyéndolo dijeron, bueno, pues vamos a llevarle esto al rey. Se lo llevaron a Josías. Y dice que Josías, al escuchar, cuando se le comenzó a leer Deuteronomio, dice que él de inmediato rasgó sus vestidos y entendió la palabra de Dios cuando fue confrontado. Y a él no le importó lo que había hecho su papá o su abuelo y en el desastre que se había convertido todo su reinado y lo que estaba pasando y la corrupción que había. Él lo que dice que hizo fue que comenzó a provocar cambios, a desmantelar los altares, a romper las estatuas, a dar orden para que se hicieran las cosas como tenían que hacerse, para que se comenzara a adorar a Dios de la manera correcta. Y lo hizo un jovencito, sin ver su pasado. Él simplemente escuchó la palabra. Por eso lo importante de que nosotros como discípulos estemos constantemente al sonido de la palabra de Dios. Y recuerden que tenemos la Biblia completa, que es un gran recurso que pueden usar, que tiene los comentarios y ahí usted puede ir entendiendo más y más si en algo no entiende algún pasaje de la Biblia. Pero es importante que nos mantengamos al sonido de la palabra. Vamos a ver, aquí dice Eugene Peterson en el libro de Correr con los caballos: ahora, bajo Josías, la religión se centraba en el verdadero Dios. La religión pasó a ser lo que debe ser, pero frecuentemente no es. Una manera de descubrir el significado de la vida, de impartir justicia en la sociedad, de encontrar orientación en la consecución de la excelencia, de adquirir la disciplina de vivir con integridad, de percatarnos de cómo Dios nos ama y de aprender a cómo amar a Dios en retribución. Y me gustaría que leyéramos ahora esta misma frase y en lugar de religión vamos a poner discipulado, con el permiso del autor. Dice: ahora bajo Josías, el discipulado se centraba en el verdadero Dios. El discipulado pasó a ser lo que debe ser, pero frecuentemente no es. Debe ser una manera de descubrir el significado de la vida, de impartir justicia en la sociedad, de encontrar orientación en la consecución de la excelencia, de adquirir la disciplina de vivir con integridad, de percatarnos de cómo Dios nos ama y de aprender cómo amar a Dios en retribución. El discipulado no es, como decía JJ, esto, un checklist. Y me gustó mucho la idea. Oré esta mañana. Oré 5 minutos, leí la Biblia, ayuné, di mi ofrenda. Uf, qué discipulado, qué discípulo que soy. Me aprendí medio salmo. Si es el 119, decimos como que, ok. Di el diezmo. Visité a los necesitados, me uní al equipo de misiones ahora con los grupos que vienen en verano. Voy a trabajar con ellos. Dije Dios te bendiga a alguien random, así, hola, Dios te bendiga, a la cajera del supermercado o al Uber. Tengo 4 domingos que no falto al culto dominical en el círculo. No puedo conmigo. Esta semana, cuando estábamos hablando del buen pastor en el discipulado mixto, yo participé y dije mi opinión en un momento. Pero lo más grande, yo saludé a fulanito o yo saludé a menganita y como yo soy un discípulo de Cristo, yo lo saludé, aunque me hizo tal cosa, pero yo fui y lo saludé. De eso no se trata el discipulado. El discipulado es oré. Bueno, pero hay quienes dicen, yo no puedo orar 10 minutos. Le voy a dar una pequeña lista. Mire. Usted comienza y ora por usted, todas sus necesidades, su condición, todo lo que tiene que cambiar. Ya iban como media hora. Después de eso va a comenzar a orar por su familia, por las necesidades de cada uno específico. Después de eso va a orar por su casa, por los problemas que hay en la casa.
va a orar por el gobierno, por la ciudad, por todos los problemas que están pasando. ¿Cómo cuánto llevamos ya? Bastante. Les sigo diciendo, por los presos, por los enfermos, por Ucrania, por la gasolina, los vecinos que hacen fiesta los sábados en la noche, los motoristas. Ahí tenemos que orar por nosotros para que el Señor nos ayude a no pecar cuando andamos en la calle. Entonces, orar lleva tiempo. Lo que pasa es que no queremos, o lo voy a decir para mí, yo no quiero dedicar ese tiempo. Pero hay muchas cosas por qué orar. Y como discípulos de Cristo estamos llamados a orar. A todos los que vinieron a la obra, 7, ¿cuántos vinieron a la obra de los que están aquí? Fue buena, ¿verdad? Yes. Yo fui una de las actrices de la obra, como recordarán. Entonces, durante los ensayos y cada vez que ensayábamos la parte, cuando Jesús le dice a Pedro, acompáñame a orar, que yo, como era parte de los que estábamos ahí, que nos íbamos quedando dormidos, a mí me impactaba mucho y me quedaba todo ese ratito que quedaba ahí acostada pensando, wow, en una abro los ojos y veo cuando José Rafael hace como un ademán, como se durmieron, no me acompañaron. Y a mí eso me partió el corazón, porque yo me vi delante de Dios y yo dije, Señor, ¿cuántas veces yo te he roto el corazón? Porque yo no me he quedado ni siquiera media hora a orar, 15 minutos a orar, porque no he apreciado el tiempo que tengo contigo. Y sin embargo es como, mejor me voy y me acuesto y me duermo. No hago el esfuerzo, ni siquiera, no puedo orar acostada, sentada, porque me voy a quedar dormida. Pues voy a orar caminando, voy a orar de otra forma, pero voy a estar en tu presencia. Y eso a mí me marcó, me confrontó de una manera muy seria. Entonces, retomando, hermanos, la vida es vida o muerte. Nosotros tenemos que decidir qué queremos. Y el discipulado sin excusas se trata de eso. Si no se han dado cuenta, estamos hablando de discipulado sin excusas. Y hay 3 áreas de comportamiento muy importantes que nos pueden ayudar como discípulos a nosotros continuar creciendo. La primera es estar comprometidos con las disciplinas espirituales, como hablaba, por ejemplo, la oración. Las disciplinas espirituales son formas personales que tenemos para que Dios vaya trabajando en nuestras vidas, porque es directamente con Dios que nosotros vamos a decidir llevar a cabo una de estas disciplinas. Puede ser el silencio, puede ser el ayuno, puede ser la oración, puede ser la adoración, pero todo esto lo que va a hacer es que Dios vaya trabajando en cada uno de nosotros, nos vaya confrontando, al mismo tiempo nos vaya confortando para que podamos continuar en esta carrera. El segundo es estar comprometidos con nuestra comunidad. Y es vital que nos congreguemos. Dice la Biblia que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, versión Reina Valera del 60. Cuando nos congregamos ocurren muchas cosas. Podemos llegar decaídos, cansados, abatidos, confundidos, y ese día el Señor nos da una palabra, o en el tiempo de la adoración podemos abrir nuestros labios. Hay una alabanza que dice que cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas Dios me da. Y en la adoración pasan muchas cosas cuando estamos alabando y adorando al Señor, porque le estamos dando gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso. No es cantando para que nos oigan, lo estamos haciendo porque Dios es merecedor de esa gloria. Y nosotros entendemos que dependemos de Él y que Él se merece que nosotros le demos todo. Por eso cantamos, por eso le adoramos. No es solamente luces y sonido, no, se trata de que vamos delante de la presencia de Dios. Y eso pasa aquí, cuando nos reunimos en comunidad. Y algo que pasa también es, y que nos ayuda al momento de querer poner excusas, es que si estamos con nuestros hermanos constantemente,
podemos decir, Franciana, mi hermana, tú puedes orar por mí. Mira, yo tengo tal compromiso, pero yo no quiero. ¿Por qué? ¿Te pasa algo? No, no quiero. Yo no sé si les ha pasado, pero eso pasa. O tengo muchas cosas que hacer, o no sé, pero hay un hermano que tú puedes acudir a él y decirle, hermano, mira, llámame a las 6 de la mañana para yo poderme ir con el grupo, para poder llegar a tiempo, que vamos para Cotuí. Si necesitan una llamada, me avisan. Entonces, hermanos y hermanas muy queridos, no dejemos de congregarnos, no dejemos de asistir a nuestros discipulados. Ahí es donde nos fortalecemos como cuerpo de Cristo. Y eso nos va a ayudar a que dejemos de poner excusas en el momento que sea necesario. Sobre todo también cuando como comunidad estamos sirviendo. Si Dios nos ha dado la oportunidad de servir en nuestra comunidad, no debemos ser rápidos en poner una excusa para no servir. Nos hemos voluntariado, estamos aquí porque Dios quiere que estemos aquí. Pero cada cosa, cada servicio que hacemos, debemos hacerlo en agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y yo creo que eso es mayor a mi comodidad, a que hoy está lloviendo y yo no quiero ir, a que, ay, fulanito va y yo, Vamos a comenzar a ser y hacer como Dios quiere que seamos y que hagamos. Y espero que me sigan amando después de esto. Dice Juan 2:17, primera de Juan 2:17, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Como les dije ahorita, esto es vida o muerte. El Señor nos está preparando, equipando, quitando todos los pesos que nos asedian para que nosotros podamos estar por una eternidad con Él. Y lo mejor que nos puede pasar en este espacio de años, y ya voy terminando, es que nos entreguemos al Señor. Hace unos años, año 91, yo tenía como 20 años, 19, 20 años. A los que están haciendo cuenta, tengo 50 cumplidos para la gloria de Dios. Amén. En ese tiempo yo trabajaba con mi papá en el programa de televisión y fue muy chulo porque yo, comencé bien, hacía todo lo que tenía que hacer. Gracias a Dios, parece que los genes me ayudaron y la comunicación estaba incrustada en parte de mi ser. Entonces las cosas iban bien, ya los anunciantes estaban pidiendo que yo comenzara a hacer los anuncios y wow, para una jovencita era mucho. Y yo me encontré con un versículo un día que dice que el que no dejare padre, madre o hermana o hijo, casa, por causa de mí, dice que no reciba más en esta tierra 100 veces y después la vida eterna. Y a mí eso me explotó la cabeza, porque yo estaba viviendo muchas situaciones que me estaban alando hacia el mundo. Y cuando yo comienzo a tomar la decisión, le digo, mami, mira, me está pasando esto, pero yo no quiero dejar el programa porque papi se va a poner bravo conmigo, porque cómo va a ser, porque además es mi trabajo y tal y tal. Comenzamos a orar, mami comienza a acompañarme, si yo tenía que hacer cualquier cosa fuera de la ciudad y no sé qué, y bueno, hasta un día que yo digo, mira, ya yo no puedo seguir. Y mami dice, bueno, pues voy a llamar a tu papá, voy a hablar con él. Ya ellos estaban divorciados en ese momento. Y ese día yo sé que yo me tranqué en mi habitación. Yo dije, yo estoy desheredada, ya mi papi no va a querer saber de mí. Y toda una idea, un mundo que yo me hice en mi cabeza.
mami lo llama, Rafaelito, mira que yo tengo que hablar contigo, que la niña, que no sé qué, que te. Él llegó a mi casa, él siempre contaba eso, que él llegó a la casa, que él pensó que me había pasado lo peor, y él llegó a la casa en minutos, eso fue rapidísimo. Cuando mami habla con él, que lo sienta, mira, tú tienes que entender, que no sé qué, dándole como una terapia. Y él, mira, Cristian no quiere ya seguir en el programa, ella quiere dedicarse al Señor. Y dice que él se paró. Esa es la mejor noticia que tú me puedes dar. Y yo fue como, mami se quedó como, ¿qué? Él entró a la habitación, fue, ¡puf! Mi hija. Y ahí, bueno, toda una historia, y lágrimas y demás. Pero lo que les quiero decir con esto es, mientras, eso se me había olvidado y mientras preparaba este mensaje vino el recuerdo. El Señor vale más que cualquier cosa, como dice este versículo, que nosotros podamos anhelar, desear, querer, o cualquier cosa que nosotros tengamos en este momento. Y no quiere decir que vamos a dejar todo, como dije ahorita. Se trata de poner cada cosa en su justo lugar y darle a Dios el lugar que le corresponde. Y siempre va a ser el primer lugar. Amén. Así que, como pasó con los personajes que leímos al principio, tal vez podemos venir al Señor. Señor, yo te quiero servir. Mira, yo quiero entrar a este equipo, a este ministerio, pero es que mira, Señor. Ay, Señor, mi vida es tan complicada. Venga con sus complicaciones. Dígale, Señor, te voy a servir con todas mis complicaciones, porque tú te lo mereces. Porque tú me has dado la vida. Y haga su lista de agradecimiento al Señor. ¿Qué ha hecho Dios por usted? Yo estoy seguro que ha hecho muchísimo. Entonces haga su lista y si quiere la pega en el espejo del baño, en el espejo de su habitación, donde usted quiera, en el techo. Señor, gracias. Para que constantemente el agradecimiento nos permita estar en esa práctica de recordar que somos discípulos por todo lo que Cristo hizo por nosotros. Porque no hemos hecho definitivamente nada. El mayor compromiso que tenemos, y ese es nuestro recordatorio, es con Dios. Ese es nuestro real compromiso. Y es radical porque Dios se merece todo. Y debemos no tener excusas, porque aunque le pongamos excusas a nuestros hermanos, al jefe, a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, Dios nos ve. Y Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Entonces, hay razones muchas veces válidas por las que no podemos hacer algo. Pero no nos acostumbremos a tener en poco la obra del Señor. No nos acostumbremos a tener al Señor en poco. Porque Dios lo dio todo por nosotros y dio a su Hijo, que es lo que más valor podía tener. Para terminar, la vida como discípulo radical de Jesús es más que ser un simple participante. Ser un discípulo es mantener por agradecimiento el compromiso contraído antes, durante y después de cualquier situación, cuando nos ven y cuando no nos ven, sin importar la edad, sin importar quiénes seamos, sin importar en qué lugar de la vida estemos. Nuestro compromiso es con Dios y debemos comprometernos para ser discípulos radicales. Nuestro país lo necesita, las familias nos necesitan. No sé si han visto cómo está el mundo nos necesita. Y nosotros somos las manos, los pies, la boca que habla de Jesús para que otros conozcan. Y si nosotros no vamos, dice el Señor que aún las piedras Él las va a usar, pero yo no quiero que me digan, yo tuve que usar una piedra porque tú. Eso va a ser difícil, hermanos, que lleguemos allá y me digan, no, apártate de mí, no te conozco. Señor, pero yo prediqué el domingo 8 de mayo y yo hablé del discipulado sin excusas. Apártate de mí que no te conozco. Dios me libre. Y así todos, recordemos estos pocos años que nos quedan por vivir, como dice la canción, vamos a vivirlos para Dios.
y vamos a gozarnos de todo lo que Dios tiene para nosotros y vamos a dejar de lado las cosas que nos impiden ser discípulos radicales sin excusas para la gloria de Dios. Y para terminar, la semana pasada, todos los que vinimos depositamos en un tanque aquí de manera simbólica todas esas cosas o derechos que estábamos dispuestos a renunciar para obedecer a Dios. En el día de hoy, yo quiero dejarte una pregunta. ¿Cuáles son las excusas que ponemos para no ser discípulos comprometidos? Lo hablamos al principio. ¿Cuáles son las excusas que ponemos para no ser discípulos comprometidos? Si es por cuidar algo que tienes, todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Si es porque no tenemos ánimo, recordemos que Cristo dio su vida en la cruz y resucitó para salvarnos. En el día de hoy vamos a orar y al salir, el mural que vieron en el video al principio va a estar ahí afuera. Hágalo con conciencia, porque es entre usted y Dios. Ore. Si no quiere hacerlo este domingo, el próximo domingo, a manera simbólica, usted va a poder estar firmando. Y lo que eso quiere decir es que usted le está diciendo al Señor: Señor, yo me quiero comprometer contigo. Y al comprometerme contigo, me comprometo con tu obra. Y al comprometerme contigo, me comprometo a ser un discípulo radical de tu reino aquí en la tierra. Amén. Pero hágalo con conciencia, no lo haga para que me vean que no digan que yo no. Porque no se trata de eso. Se trata de que realmente todos los que estamos aquí seamos discípulos de Cristo y que podamos disfrutar de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Dice que nos dará 100 veces más en esta vida y luego la vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque tú abriste el camino para que nosotros pudiéramos llegar a ti. Cuando éramos débiles, cuando éramos tus enemigos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú enviaste a Jesús a dar su vida por nosotros. Y aún, Señor, con nuestros talentos, con todas las capacidades que pudiéramos tener para servirte, todo lo que tenemos lo tenemos porque tú has querido que lo tengamos. Por eso, Señor, yo te quiero pedir con mis hermanos que nos ayudes a comprometernos contigo. A que no sea solamente hoy domingo, Señor, sino que mañana lunes, el martes, el miércoles y todos los días recordemos que al estar al sonido de tu palabra, que al estar constantemente pensando en ti, en tus cosas, dispuestos para servirte, Señor, que tu nombre sea glorificado y que tú vayas formándote en nuestras vidas, que tú vayas quitando todo el peso que nos asedia, que tú vayas quitando todo lo que impide que nosotros podamos avanzar y que en el proceso veamos con gozo cómo tú, Señor, te haces nombre fuerte en medio de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí hoy, cada una de sus necesidades, sus problemas, si es problema de salud o es consuelo que necesita alguien. Padre, yo te pido que tú suplas todo lo que estamos necesitando y que nos ayudes a ser discípulos comprometidos contigo. Discípulos que llevan la palabra, discípulos que hablan constantemente la verdad, discípulos que tú eres todo para nosotros. Así que te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.